Radio Libertad 570M te presenta Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos, un podcast realizado por jóvenes y para jóvenes, porque todos y todas tenemos derecho al cambio. Y muy buenas a todos y todas quienes nos escuchan. Estamos en Derecho al Cambio, acá en 570 AM Radio Libertad. Hoy venimos con un programa bastante especial. Tenemos dos invitados, un invitado y una invitada internacional que, más adelante se va a presentar. Hoy el tema es continuando con la temática de derechos humanos y hablando más de la realidad centroamericana y haciendo unas comparaciones por acá con Costa Rica. A ver, me gustaría que nos presentemos. Tal vez iniciamos contigo, Valentina, que como siempre está acá acompañándome. Hola, buenos días. Quiero saludar a nuestros dos invitados de hoy y espero que el programa le saquemos bastante provecho y aprendamos bastante. Excelente. Hola, Valentina. Gracias. Braulio, adelante. Bueno, quisiera primero a nuestra invitada de honor y de lujo. Perfecto, sí. Que se presente, por favor. Mucho gusto a nuestros hermanos costarricenses, pues su servidora Carol Malele Dona Rivera, desde acá de Guatemala, desde la ciudad de Guatemala, pues muy agradecida por la oportunidad. Me impresiona muchísimo el tema, ¿verdad? Es conociendo nuestra realidad como centroamericanos y sobre todo dentro de estas contextualidades que hacen que definitivamente la humanidad saque lo mejor de sí para ayudarnos entre hermanos, para aportar entre hermanos, y acá la orden siempre es motivador para una persona que le apasiona los derechos humanos ver a la juventud ahí al frente de la batalla. Y un saludo muy especial a toda la audiencia, especialmente, ¿verdad?, a los jóvenes que nos dan también la oportunidad de generar estos espacios de encuentro y, por supuesto, de fortalecimiento, no solo de aprendizaje, sino de motivaciones y sueños. Sí, perfecto. No, muchas gracias a ti, Carol, y de verdad estamos muy emocionados de que nos acompañes acá. Este programa está bastante pensado para sacarle bastante el jugo a todo lo que podamos compartir y dialogar. Creo que para no alargarnos con la introducción y para que quienes nos escuchan deben ya estar deseando que iniciemos con el tema. Valentina, no sé si querés iniciar vos. Perfecto. Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es un poco introductoria, ¿verdad? Más que todo para comprender, qué hace la Defensoría de los Derechos Humanos allá en Guatemala. Tal vez hablar también, un poco de presupuestos también, cómo se financia, nombramientos y acciones concretas que hacen. Mucho gusto. Acá es la institución del Procurador de los Derechos Humanos y surge con la actual Constitución Política de la República que está vigente, que se formuló allá en 1985 a través de la Asamblea Nacional Constituyente, y se tomó como un ejemplo la figura en sí de lo que se trabajó, ¿verdad?, del Ombudsman allá en Europa. Y por supuesto que esta figura se tomó, ¿verdad?, para poder plasmarla en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces tiene un carácter constitucional la orientación de la institución. Y bueno, también ya a título específico, dentro del Congreso de la República de Guatemala, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, surge esa ley específica, que es la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, en donde se desglosa lo que en la Constitución Política de la República se establece como la orientación de la institución. Podremos decirlo así a grandes rasgos, ¿verdad?, que es un magistrado de conciencia, y para su elección buscan las mismas calidades que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se hace por supuesto, una elección, ¿verdad?, de esa terna que se va a presentar al Pleno del Congreso de la República de Guatemala desde la Comisión de Derechos Humanos, que sería el primer filtro, que establece, justamente esos parámetros en líneas con cualquier otro magistrado. Posteriormente a eso se hace la elección dentro del Pleno del Congreso, que tiene que tener, ganar por las 3/3 partes, ¿verdad?, en la votación, y para fungir durante un periodo de 5 años.
Tristemente, ¿verdad? El anhelo de todo defensor de derechos humanos es la total y absoluta independencia, pero en este caso pues dependemos de la asignación presupuestaria que orienta en primera instancia, ¿verdad?, el presupuesto de la nación, y en segunda desde lo que establece el Congreso de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Allí en la ley específica se establecen cuáles son esas dos atribuciones, por manejarlas en dos grandes ramas: la preventiva y la atención y seguimiento de casos de violación a derechos humanos. La preventiva es en relación a todo el aspecto de promoción, educación y formación en derechos humanos. Esto se orienta a través de campañas a nivel nacional, se orienta también a través de conmemoraciones de fechas que están establecidas dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro también de los diferentes sistemas como el americano, o directamente dentro de acciones de necesidad nacional. También se desarrollan cursos, se desarrollan conferencias, se desarrollan talleres, charlas, conversatorios, seminarios. Desarrollamos también programas de radio y televisión, desarrollamos estaciones promocionales, festivales. Tenemos un sinfín de actividades para ir teniendo estos encuentros con toda la población, y se ha hecho estudios en relación al conocimiento en materia de derechos humanos de las personas que están trabajando dentro del Estado, y ahí es donde vemos que hay pues bastante desconocimiento, que obviamente es como una norma general a nivel de población, el desconocimiento de qué son sus derechos humanos y definitivamente cómo poder activar ese sistema de protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También está la Escuela de Formación en Derechos Humanos, la Escuela Gerardi Conerera, ¿verdad?, que desarrolla ya puntualmente diplomados, cursos especializados, y en el contexto de la crisis sanitaria pues hemos aprovechado las diferentes plataformas que se nos permiten. Dentro de la institución pues yo ya tengo 12 años de estar en esa apasionada labor, y por supuesto que he tenido un proceso de crecimiento a nivel interno. Empecé como educadora en derechos humanos, trabajé 5 años, y a partir de allí pues estoy a cargo del departamento de promoción, que es parte de la Dirección de Promoción y Educación, que es parte de esa orientación de la labor preventiva, y se desarrolla dentro de 33 auxiliaturas al momento. Para el año siguiente van a ser más. Y hay un equipo multidisciplinario a nivel nacional que se encarga de la educación, promoción e información en derechos humanos en los diferentes departamentos de Guatemala. Mínimo tiene que haber una auxiliatura de derechos humanos, que es como que la Procuraduría de Derechos Humanos en pequeño, ¿verdad? Como que ir descentralizando esa función que en algún momento se orienta desde sede central. Hay otros espacios que tienen historia de necesidad un poquito más específica. Entonces, por ejemplo, mencionar Quiché, hay 3 auxiliaturas. Petén, por su extensión territorial, pues también hay 3 auxiliaturas. Y he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer un poquito de esa realidad nacional al visitar las diferentes auxiliaturas. La otra función o atribución principal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que actualmente está a cargo de el señor Procurador Jordán Rodás Andrade, es el diligenciar toda denuncia en materia de derechos humanos. Y esto, pues, en algún momento se recibe toda denuncia, se analiza o se evalúa si amerita únicamente algún tipo de asesoría, porque ya no es constitutivo de violación a derechos humanos, sino constitutivo de delito, y se orienta al Ministerio Público. Entonces se desarrolla la acción de asesoría. Si se identifica que hay una posible violentación a derechos humanos, entonces ya sigue esa ruta de la denuncia, en la cual se inicia un proceso de investigación. Ya posterior a ese proceso de investigación, entonces ya se hace la respectiva recomendación que corresponde. En este caso puede sugerirse el inicio de una acción administrativa, puede sugerirse la destitución de algún funcionario público, puede sugerirse, ¿verdad?, algún otro tipo de acción a nivel ya sea administrativo, judicial o lo que corresponda, o en casos de alto impacto también el Procurador de los Derechos Humanos, como una figura unipersonal, puede constituirse en querellante adhesivo de algún caso paradigmático. También dentro de esa acción que se desarrolla de defensa y reivindicación de derechos humanos,
También está la acción de amparo, que es la que se presenta, ¿verdad?, ante la Corte de Constitucionalidad para poder hacer incidencia en la defensa de los derechos humanos. También está una de las funciones que no mucho les gusta, ¿verdad?, dentro del aparato estatal, que es la supervisión de la administración pública. En este caso se desarrollan a solicitud expresa a través de alguna denuncia, o se hace de oficio, en donde se hace presencia en el ministerio que corresponda o en la institución del Estado que corresponda para hacer una supervisión, para hacer alguna investigación y posteriormente hacer alguna recomendación. Se toma también como denuncia pública todo lo que en algún momento se manifiesta o se expresa a través de las redes sociales y que tiene relación o injerencia con derechos humanos. También está de manera permanente el 1555 o el 2424 1717, que es el call center que permite que la población haga sus denuncias. Y en este caso la denuncia puede ser anónima. Lo único que se necesita, ¿verdad?, es toda la información del agresor, la información para poder accionar y poder parar la violentación al derecho humano y buscar esa restitución, ¿verdad?, en cuanto a esa reparación integral. También se puede hacer de manera individual, de manera colectiva, puede hacerse también de manera presencial o se puede hacer también a través de la página de la institución. Y en este caso, lo más importante es el poder comprender un poquito, ¿verdad?, qué son específicamente los derechos humanos, cuál es el rol de la institución del Procurador de los Derechos Humanos y cómo los derechos humanos tienen esa relación directa con el derecho interno, que son todas nuestras leyes que están vigentes, el compromiso que hay con el derecho internacional. En nuestro caso está nuestra Constitución Política de la República, y dentro del bloque constitucional se acumulan o se colocan todos los tratados, convenciones y tratados internacionales, y que de hecho representan esa preeminencia dentro del derecho interno a nivel nacional. Y entonces, como es bien importante identificar que el Estado de Guatemala tiene compromisos directos y abiertos con los derechos humanos. Y bueno, esa es la labor. Hay diferentes acciones que se han desarrollado en este tiempo que tiene la institución. En el mes de agosto estábamos conmemorando 33 años, ¿verdad?, de estar trabajando acá en Guatemala. Y es interesante porque, si bien es cierto, nuestra fuerza no es coercitiva y no es en algún momento un ente paralelo al sistema de justicia, sino es un ente externo del sistema de justicia, es ese magistrado de conciencia, y que se va desarrollando su accionar a través de las diferentes defensorías, porque acá hay defensorías de derechos humanos, y estas defensorías lo que hacen es que buscan atender a los grupos que han sido vulnerabilizados por la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de la Defensoría de la Niñez, Defensoría de la Mujer, Defensoría de Personas Trabajadoras, Defensoría de la Diversidad Sexual, Defensoría de Pueblos Originarios o Indígenas, y así se va desglosando el quehacer de la institución. Ok, no, sí, wow, ¿verdad? Primero te quiero agradecer porque la respuesta en realidad está genial. Me sentí como en la U aquí apuntando, porque me estoy dando cuenta de cosas. Primero, es un sistema muy eficiente, y segundo, que abarca muchas peculiaridades y temas que uno pensaría que por ejemplo, el tema que hablabas de en áreas digitales, o si en redes sociales se hace alguna violación de derechos humanos, yo pensaría que tal vez no estaba, el sistema no estaba acoplado a esto, pero sí lo está. Y también algo que me llama mucho la atención es el tema de las 33 auxiliaturas, porque, a ver, ¿cómo están repartidas por toda la nación? Tengo entendido, ¿verdad? Pero todas son como una extensión de la Defensoría como tal. Así es. Está la figura del Procurador de los Derechos Humanos acá en el departamento de Guatemala. Además hay dos también procuradoras adjuntas. Y ellas pues fungen, ¿verdad?, en representación del señor procurador en caso de ausencia o en caso de ser necesario. Por otro lado,
Guatemala se divide, ¿verdad?, geográficamente en departamentos. Entonces, en cada departamento hay una auxiliatura y está el auxiliar departamental, quien funge en este caso, ¿verdad?, como en representación del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces hay personal dentro de esa auxiliatura que va a atender la función de educación, la función de promoción, la función de formación, y también hay personal en esa auxiliatura que va a atender todo lo relacionado a denuncias, verificaciones, seguimiento de expedientes, acompañamientos, mediaciones y todo lo que le compete a la institución. Ok, no, te agradezco bastante. En realidad, voy a ser muy honesto acá. Tenía una serie de varias preguntas que te iba a hacer así como puntuales, y en esa primera respuesta... Ya acabó. Sí. Aún hay más. No, perfecto, ¿no? De hecho, además, algo que quisiera rescatar mucho es lo del carácter constitucional y la forma en la que nace, ¿verdad? Creo que, bueno, acá en Costa Rica la constitución que tenemos es del 49, sí, el 49, ¿verdad? Y entonces siento que tal vez por ustedes tener una constitución tal vez más reciente se contemplaban más estos temas que ya estaban más desarrollados. Ya existía pues la ONU como tal, en el 49 todo estaba apenas iniciando, y la perspectiva de derechos humanos se perdió tal vez o no se vio en la mente del constituyente de esa época. Entonces quiero rescatar eso, y es algo que celebro porque yo personalmente como joven lo veo muy necesario. Ahora, ya que mencioné lo de la juventud, ¿verdad?, como tal, me gustaría saber cuál es la participación o cómo es la participación de los jóvenes allá con respecto a derechos humanos. Si se han dado campañas, o bueno, vos que estabas educando, si también se tenía un contacto con juventud, o más que todo era en temas ya tal vez más formales y de procesos de administración pública. Y específicamente está la Defensoría de la Juventud, ¿verdad?, que está a cargo del licenciado Abner Paredes, y que conforman de manera conjunta con otras organizaciones claves dentro del sector juventud, el Observatorio Nacional de la Juventud, en donde se está luchando por posicionar una política específica en materia de juventud que no ha sido aprobada, que no ha sido respaldada jurídicamente o legislativamente para que surja a la vida. Entonces estamos aún, ¿verdad?, sin esa política nacional de juventud. Se va orientando, se va diluyendo en alguna otra forma a través de otros espacios dentro de los que específicamente el Estado está orientando, pero dentro del Observatorio Nacional de Juventud se hacían evidentes algunas cuestiones en materia de derechos humanos en relación a la juventud. Por ejemplo, dentro de la crisis humanitaria se hablaba de, si mucho, que había tal vez un 40-50% que tenía acceso a algún insumo tecnológico. Estamos hablando de algún teléfono, alguna tablet o algo. Pero que de ese porcentaje tal vez un 20% tenía acceso a lo que es Wi-Fi o algún tipo de datos. Y tristemente tal vez un 2% tenía acceso a una computadora. Entonces, si vemos esa gran brecha y esa oportunidad de poder permanecer en el sistema educativo o poder permanecer, ¿verdad?, de manera satisfactoria en ese proceso educativo, pues ahí deja una gran deuda con la juventud. Por otro lado, claro, el índice de desempleo, el índice de violencia sexual, el índice de participación política de las mujeres, porque se hizo el estudio de personas de 0 a 29 años de edad. Y tristemente en ese estudio presentado había un porcentaje de 0 participación política de las mujeres de esas edades. Entonces vemos cómo efectivamente el Estado no está respondiendo a esas necesidades específicas de la población, y podemos decir que más del 60% o casi un 60% de la población guatemalteca es joven. Entonces las escasas oportunidades de participación política, las escasas oportunidades de poder integrarse y asegurarse de un proyecto de vida digna o un salario digno, las escasas oportunidades en cuanto a empleo, en cuanto a salud sexual y reproductiva, o salud integral en sexualidad, todo eso pues es una deuda que se tiene aún como sociedad. Y claro, es una lucha que se está orientando, y desde la transversalidad pues la mayoría de la población pues también es de origen
de los pueblos originarios, y entonces ahí hay una situación mucho más agravante para las mujeres. Se comprobaba, ¿verdad?, de que muchas de las mujeres, por el hecho de constituirse en madres, algún porcentaje, ¿verdad?, voluntariamente, y otros a través de situaciones de agresión sexual, pues optaban por no continuar dentro del sistema educativo. Entonces, sí hay bastantes retos en cuanto a ese grupo que la misma sociedad ha vulnerabilizado. Claro. Y bueno, con el tema de las tribus originarias es todavía más porque hay una revictimización, ¿verdad? Y ahí considero que tal vez está en una situación de vulnerabilidad más compleja. Algo que, bueno, hay varios temas que quiero rescatar en base a estas respuestas que nos has dado, pero los voy a dejar para el bloque final, como para tal vez aclarar las dudas. Entonces le voy a dar el micrófono a Valentina, que tiene otra pregunta buenísima para vos. Bueno, ahora que vemos que definitivamente toda esta cuestión de los derechos humanos en Guatemala es muy diferente acá, empezando porque ahí ya es una institución, aquí solamente, bueno, es una ONG, por decirlo así. Entonces yo quisiera preguntar, algunas recomendaciones para Costa Rica para fortalecer la defensa de los derechos humanos acá. Bueno, específicamente nosotros como centroamericanos pues hemos admirado, ¿verdad?, la labor que tiene Costa Rica. También yo creo que sí hay avances muy significativos en materia de derechos humanos, desde cómo se viven los derechos humanos, y por supuesto que dentro del sistema de protección regional, pues ustedes son ese referente, y que está allá con ustedes, pues por supuesto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Y que es un ente en el cual pues está capacitando a toda la región y fortaleciendo a toda la región, y que también es un referente dentro de la Organización de Estados Americanos. Entonces yo creo que es más cuestión política, de incidencia política, es más de crear esa figura, de hacer esa solicitud, esa presión, visualizar esa necesidad. Por otro lado, acá en Guatemala, dentro de la Constitución Política de la República y dentro de los fines de la educación, se establece que los fines de la educación deben de centrarse, dice la Constitución Política de la República de Guatemala, en propiciar el desarrollo integral de las personas, en que se tenga un conocimiento sustantivo de nuestra realidad, de nuestra cultura, y la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República y los derechos humanos. Por otro lado, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte dogmática, su primera parte, está constitutiva de derechos humanos, y se vuelven, al estar enlistados, se convierten en garantías constitucionales. Entonces está el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la familia, al trabajo, se constituyen en garantías constitucionales. Entonces, por allí ya hay un compromiso, ¿verdad?, del Estado guatemalteco. Por otro lado, también incidieron de manera muy profunda y puntual los acuerdos de paz. Esa lucha que se dio desde los diferentes sectores, y al momento de firmar esa paz firme y duradera, se establecieron los acuerdos de paz, y uno de ellos pedía el impulso de una reforma educativa, que dentro de esa reforma educativa estuviese desarrollado el currículum nacional base desde mesas de diálogo a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local. Y cómo esto debiese de tener integrado dentro de todo ese currículum formal, y por supuesto que trascendiera al currículum oculto, ¿no? Aquel que de alguna forma es el que es el real, el que lleva pues la esencia a las personas dentro del sistema educativo. Y entonces, cómo este currículum nacional base debía centrarse en la persona, debía también tener pues el componente, ¿no?, de derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, que debiese tener también lo referente a la identidad y respeto de los pueblos originarios, y todas esas necesidades que se vieron, que eran como que la necesidad de atender del pueblo, que no podíamos continuar y pensar que ya no iba a haber guerra si la situación no iba a constituirse en una lucha por la reivindicación de derechos humanos. Entonces vemos que dentro del currículum nacional base debiese, o se supone que está el eje transversal de derechos humanos, se plasma o se materializa en el curso de formación ciudadana.
Y bueno, dentro del análisis de los diferentes currículums de las universidades, vemos que sí hay algún componente ahí de derechos humanos, pero falta que esté de manera transversalizada o que esté un poquito más palpable. Entonces, en este caso, sería de reflejar la necesidad de educarnos en derechos humanos, pero más que eso, el comprender que es un compromiso que tenemos con el derecho internacional, pero que también esos derechos humanos también están en nuestras constituciones políticas de la República. Por ejemplo, tenemos aceptada o ratificada la Convención contra la Eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés. Tenemos compromisos. Entonces viene el Estado de Guatemala y dentro de esos compromisos tiene que crear la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que esa se creó acá en 1996 y que está vigente. También hay compromisos en relación a la trata de personas. Y entonces acá se crea la ley contra la explotación sexual y trata de personas, ¿verdad? Entonces, en el 2009. Y entonces adquiere compromisos el Estado de Guatemala. Y esos compromisos se tienen que reflejar en la creación de la Secretaría contra la Violencia y Explotación Sexual y Trata de Personas. Entonces, vemos que es una cuestión que debe de orientarse y que debe de trabajarse, y es un compromiso que tenemos dentro del mundo de los derechos humanos y que debe de estar ese ente que tiene que fortalecerse y que está dentro del pacto de derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, porque los estados se comprometen a invertir más en derechos humanos, a accionar más en materia de derechos humanos y por supuesto que esto no debe de ser regresivo, sino debe de ser progresivo. Claro. Entonces, por allí pensaría yo que se puede hacer la incidencia de hacer ver por qué es tan necesario, ¿verdad? Que tengamos, y por supuesto que aspiremos a figuras, ¿verdad? Como en otros países que tienen pues ese peso, que tienen ese respaldo y que tienen esa independencia. Claro. Claro, no, te agradezco la respuesta porque sí, bueno, deja varios puntos acá que ahorita más tarde voy a retomar, que vamos a retomar. Y bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y ya pronto volvemos con más Derecho al Cambio, acá con Carlos Letona y Braulio Vargas para hablar de derechos humanos. Ya volvemos con Derecho al Cambio. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Este 2020 ha sido un año muy diferente. La educación cambió de un momento a otro. Tuviste que quedarte en casa, contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia. Sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés, inseguridad y angustia. Lo bueno es que profes, familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos. ¡Anímate! Porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Hoy más que nunca, la educación nos une. Un mensaje del MEP y Proeduca, un proyecto financiado por la Unión Europea. Ampliemos nuestra amistad. Envíanos tus recomendaciones musicales, temas de conversación y reporte de sintonía. Háblanos al 2250-1540. Radio Libertad, 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Volvemos con Derecho al Cambio aquí en Radio Libertad. Estamos de vuelta acá con Derecho al Cambio en 570 AM Radio Libertad. Nos acompañan Carlos Letona desde Guatemala de la Defensoría de los Derechos Humanos y Braulio Vargas de acá Costa Rica de la Organización Jóvenes por los Derechos Humanos. Bueno, Carol ya nos ha dado respuestas bastante buenas, con bastante carnita para luego desmenuzar en los siguientes bloques. Y a mí me surgen un par de consultas o de dudas acá en el programa porque,
Bueno, Carol nos comentaba sobre la educación que se hace a nivel nacional allá en Guatemala y cómo, trabajan por medio de las auxiliaturas y el curso de formación del ciudadano, que tiene toda la perspectiva de derechos humanos, el cual me parece algo impresionante, el curso de formación del ciudadano. Eso es algo que quisiera luego retomar más a fondo. Entonces, aquí te tiro la piedra a vos, Braulio. Claro. A lo que voy es, en Guatemala nos cuentan que el tema es educación y educación. ¿Cómo estamos o cuál es la realidad de la organización Jóvenes por los Derechos Humanos en relación tal vez a estas acciones concretas que menciona Carol? Porque yo sí tengo, sabemos que acá en Costa Rica está toda la idea de lo que son los derechos humanos. Tenemos, está la Corte Interamericana acá, que Carol lo mencionaba, ¿verdad? Está la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, pero ¿cuáles son las acciones concretas que vemos? Porque yo, sinceramente, yo estudié en el sistema público toda mi vida, estoy estudiando todavía en el sistema público y no he tenido de forma tangible o de primer contacto una educación o formación en derechos humanos. A mí nadie nunca en el colegio llegó y me dijo, hey, estos son tus derechos. Entonces yo quiero saber cuál es la realidad o cómo está abarcando la organización este tema acá en la realidad nacional costarricense. Braulio, el micrófono es tuyo. Claro, Tomás. Bueno, de nuevo, saludos a todos los radioescuchas. Carol desde Ciudad de Guatemala, todo un lujo es poder escuchar su experiencia y de esa institución de la que podemos aprender mucho. Valentina, que siempre es un gusto compartir con ella, y con vos, Tomás. Muchas gracias, Braulio. Mira, para entender lo que pasa en Costa Rica hay que entender a Costa Rica un poco, y te lo desgrano de esta manera. Recordad que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana, se firma en abril de 1948, meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya teníamos en el sistema americano una declaración de derechos y deberes, de derechos humanos, en otras palabras. En ese momento Costa Rica estaba en un conflicto armado, había una revolución aquí. Fruto de esa revolución, el 1 de diciembre de 1948, 9 días antes de que se firmara en París la Declaración Universal, se abole el ejército en Costa Rica. Es un gran logro para nuestra nación, para el futuro de nuestra nación, pero tiene esta arista. Es un gran logro y es emocionante saber que ningún costarricense nunca va a tener que servir en un servicio militar. Nunca veremos aquí, nunca hemos visto, estas generaciones nunca hemos visto pasar un tanque, un avión militar sobrevolando nuestras tierras, alguien con una metralleta. Eso nunca lo hemos visto. No, solo en las películas. Es impresionante. Sí. Sin embargo, vean, si usted toma el informe de Amnistía Internacional del año pasado sobre violación de derechos humanos en el mundo y busca Costa Rica, verá que aparecen dos temas ahí, tocados incidentalmente, básicamente referidos a la inmigración proveniente de Nicaragua. Si usted agarra ese mismo informe del año anterior y busca Costa Rica, por la C, mira, no lo encontré. Voy a buscarlo por regiones, América, tampoco. Voy a buscarlo por violaciones, tampoco. No aparece Costa Rica. O sea, en Costa Rica no se violentan los derechos humanos. Esa es la pregunta. Para mí, espero que estemos viendo hacia dónde voy. Entonces, la única manera de solucionar un problema es poder observarlo. Si nosotros no somos capaces de observar la situación real, no vamos a solucionar nada, y eso es parte de lo que ha estado pasando en Costa Rica. Hemos vivido una burbuja que nos viene desde 1948, no hay ejército, las instituciones son sólidas, una democracia estable, todo el sistema democrático, tenemos asamblea, división de poderes, entonces no hay violaciones de derechos humanos. No estoy muy de acuerdo en eso. Basta ir por las calles y ver gente en la calle, ver prostitución, ver tráfico, trata de personas, ver montones de situaciones que se ven diariamente aquí a 100 metros de mi oficina o a 200 metros frente a la Asamblea Legislativa.
Hay un parque ahí justo al lado del Tribunal Supremo de Elecciones y para bajito, donde todas las noches hay trata de personas. Cierto. Todas las noches. Entonces, repito, la única manera de hacer que podamos ver el problema y encontrar una solución y crear una sociedad mejor es afrontando ese problema. Y solo se afronta si subimos el nivel de conciencia de la población. Y eso se consigue con educación. Entonces, ¿a dónde vamos ahora con la educación? Claro, vos lo decís muy bien, Tomás, que ¿cuál es exactamente el único punto en todo el currículo, en el sistema educativo, digamos, de preescolar hasta educación diversificada, donde se ven los derechos humanos, así como una pincelada, en 9º año, en la materia de cívica? Es el único sitio. Un trimestre. Se ve ahí más o menos, pero que se ven instituciones y los tratados por encima. La Declaración Universal, si acaso se menciona, y tal vez algún profesor diligente, porque eso queda en materia del profesor, que se esfuerce un poquito en enseñarles y vea, estos son tus derechos y tal, pero por lo demás se pasó por encimita y ya está. Claro, tú vas a los currículos de materias y el Ministerio de Educación y dice los derechos humanos están transversalmente en todas las materias, matemáticas. Es puro cuento, porque esa transversalidad queda a criterio del profesor y el profesor está afanado con cumplir con su currículum porque eso es lo que tienen que hacer. Al final a sus alumnos los van a calificar conforme a el currículum que dice ahí y tienen que aprobar. Los derechos humanos y todo eso es un estado de conciencia. Eso es lo que hacemos nosotros en Jóvenes por los Derechos Humanos. Insistir en educar. Y no hablamos de derechos humanos como una generalidad, porque como hemos visto y bien nos menciona Carl, es un tema amplio. Hay muchos tratados, muchos convenios, en fin, hay mucho tema sobre los derechos humanos. Entonces, escogemos uno donde creemos que es el fundamento, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y le decimos a la gente, vea, usted tiene derechos. A los jóvenes, usted tiene derechos. Y su vecino también. Su compañerita que está aquí al lado, que no le cae a usted muy bien, o que lo que sea, también tiene los mismos derechos que usted. Entonces, respetemos y los hacemos firmar un compromiso de respetarse a sí mismo, de apoyarse, y todo esto que viene en nuestros cursos, para crear esa conciencia en la población, y especialmente en los jóvenes, en los niños y en las jóvenes, de la importancia de respetar y de entender en la vida diaria los derechos humanos. Creemos que esa es la única salida, porque realmente sí, como vos bien dijiste, existe una comisión de derechos humanos en la Asamblea Legislativa, pero ¿cuándo se creó esa comisión, Tomás? Se creó en el año 2010, es reciente. ¿Y qué hace la comisión? Se crearon 3 comisiones, o sea, se modificó la ley el reglamento de la Asamblea Legislativa para crear esas 3 comisiones, y una de ellas es la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pero ¿qué es lo que hace esa comisión? Lo que hace es ver que las leyes eventualmente que toquen temas de derechos humanos se pasen por ahí. Es como un filtro, más bien, es un filtro. Usted sabe que el 95% de todas las leyes o proyectos de leyes sobre derechos humanos que llegan a la Asamblea se quedan. No pasan. Sí. No pasan ese filtro, ¿eh? Y también, Braulio, perdón que te interrumpa, ya te devuelvo la palabra, que la comisión, su perspectiva, entre comillas, de derechos humanos cambia en base a quienes presiden la comisión como tal, y no debería cambiar porque los derechos ya están. Pero siempre es de carácter político, ¿verdad? Se politizan los derechos acá. Entonces, eso es algo que, bueno, a criterio mío sucede. Te devuelvo el micrófono, adelante. Sí, es cierto. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa que tiene dos objetivos. Uno es que se declare el 10 de diciembre Día Nacional de los Derechos Humanos, como un día nuestro. Y 2,
que se modifique, bueno, no se modifique, se agregue a los principios generales de la educación costarricense, la educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un inciso que estamos. Es la segunda vez que lo presentamos. Esta vez, y les cuento porque es una primicia, el martes pasado, después de varios meses, por fin se aprobó en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y ahora ya va a ir a plenario. Pero no fue fácil, porque como bien nos decía Carol, hay muchos mitos sobre los derechos humanos que contaminan digamos, el fundamento básico de lo que significa un derecho humano. Entonces no solo mencionó algunos, Carol, pero también algunos dicen, no, es que derechos humanos son defensas de las minorías sexuales, o sea, LGTBI, etcétera, o matrimonio entre parejas del mismo sexo, o aborto, o un montón de cosas. Yo no estoy diciendo que no sean o sí sean, pero los derechos humanos son mucho más que eso, y de hecho el artículo número 1 te lo dice: todos hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como somos de razón y conciencia, debemos comportarnos, que se olvida mucha gente, fraternalmente los unos a los otros. Es una concepción de la vida, de las relaciones humanas, totalmente nueva. Y eso está totalmente olvidado. Comparto el criterio de Carol de que a los estados no les interesa mucho. Aparecen muy bonito en sus estadísticas, se van a las asambleas internacionales y se presentan como esto, con gráficos y esto, y hay leyes para todo lado, pero en la práctica, ves que no hay ningún interés en hacerlo. Ese es el gran reto que tenemos nosotros, organizaciones o individuos como ustedes, o al final somos individuos, aunque seamos parte de una organización, quiero decir, toda organización está compuesta de individuos y no es más que la suma de esos individuos, y si no estamos todos comprometidos, pues entonces no, la organización no va a funcionar. Entonces, depende de nosotros ese trabajo constante, sin descanso, con un proyecto y con la visión de que sí se puede lograr. Claro. No sale que está derrotado y que esto no tiene solución, estamos acabados. Claro. Pero si somos positivos, si creemos en un cambio, como derecho al cambio, y trabajamos, se puede incidir positivamente en la sociedad, y estamos muy seguros de ellos. Yo conozco a Carol, estamos en la misma onda, y más bien aprendiendo mucho de todo lo que ellos hacen. Son realmente líderes en sus países y espejos en los cuales uno mirarse. Totalmente. Y esta es la situación real. Sí. Si tú ves la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, ¿qué está haciendo la Defensoría de los Habitantes? Solo escándalos o cosas se oyen, de hecho, desgraciadamente. Perdón, continúa. Sí. El único, digamos, artículo promocional que yo vi de ellos, que fue muy interesante, fue respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ellos hicieron un proyecto muy bonito con vídeos donde la gente decía, iba diciendo los derechos. Fue un vídeo lindísimo. A partir de ahí, poco más se sabe. Sí. Poco más. Entonces, esa labor educativa que hace la Defensoría de la Procuraduría ya en Guatemala de los Derechos Humanos, no se hace en Costa Rica, no existe ninguna institución que lo haga. Lo estamos haciendo, y te digo, con un poco de orgullo, pero también con un poco de pesar. Yo creo que el único grupo que lo está haciendo en Costa Rica es Jóvenes por los Derechos Humanos. Es el único grupo. Porque hay muchas instituciones, hay muchas asociaciones, muchas fundaciones de derechos humanos que no están haciendo nada. Y curiosamente sucede lo mismo que vos mencionas, que ustedes mencionan de los estados que vienen acá a convenciones internacionales y en el papel ponen maravillas, pero el papel aguanta lo que le pongas, ¿verdad? Claro. Las acciones concretas y la incidencia social es lo que realmente cuenta. Y bueno, yo sigo casado con la idea del tema de la educación. Es totalmente, coincido completamente con ustedes, y sé que desde el proyecto y desde acá, desde los jóvenes que estamos en Derecho al Cambio, estamos en lo mismo. Decimos, sí, es educar, por eso surge este proyecto.
y quiero rescatar dos cosas relevantes o que por lo menos a mí me quedaron, y es que, primero, hay que hacer una presión desde la sociedad, desde la juventud. Caro lo dijo como una recomendación, es que nosotros como juventudes, nosotros y nosotras, estemos ahí presionando, incidiendo, haciendo. Es el trabajo de ONGs como Jóvenes por Derechos Humanos, es el trabajo de proyectos como For Change o como Derecho al Cambio y muchos otros proyectos que también se dan en Fundación Ciudades de Libertad, que si bien no tienen una perspectiva de derechos humanos como tal, sí están atendiendo la necesidad de educación en derechos humanos. Entonces, eso es algo que quiero nada más rescatar para que nuestros y nuestras radioescuchas lo tengan ahí. Digan, mira, sí, es mi deber. Y no solo hay una cuestión de conciencia colectiva que yo siempre trato de evocar cuando hablamos de derechos humanos o de justicia ambiental, y es que no son mis derechos contra los de Braulio o los de Valentino o los de Carol, son los derechos de todos nosotros. Entonces aquí es donde yo digo, qué complejo quitar esos mitos y reeducarnos en todo esto que hemos mal aprendido, ¿verdad? De momento vamos a hacer una pausa porque ya se nos fue el tiempo de este bloque, pero vamos a volver con más Derecho al Cambio y con una serie de preguntas y conclusiones que están ahí pendientes, pero ya volvemos. Ya volvemos con Derecho al Cambio. ¿Te sentís una persona diligente? Entonces, de seguro, sos una persona activa que realiza sus propósitos con dedicación y empeño, siempre buscando el beneficio colectivo. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la diligencia. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Estamos de vuelta con Derecho al Cambio. Estamos de vuelta acá con Derecho al Cambio en nuestro último bloque creo que esto es nuestro segundo programa, tercer programa de Derechos Humanos. No, es nuestro segundo programa de Derechos Humanos, sí. Y bueno, vamos a volver con ciertas preguntas. Bueno, algo que a mí me llamó la atención mucho es el tema del Observatorio Nacional de Juventud allá en Guatemala. Primero, bueno, quiero saber qué es el Observatorio Nacional de Juventud y en base a eso tal vez voy a tirar un par de preguntas más porque yo estoy inscrito formalmente en la Asamblea Nacional de la Persona Joven acá en Costa Rica, que es el Sistema Nacional de Juventudes. Y hacemos toda la red consultiva de la ley de la persona joven. Entonces, me llama mucho la atención tal vez ver cuál es la similitud o cómo funcionan estos sistemas de estos países hermanos, ¿verdad? Entonces, Carol, ¿qué es el Observatorio Nacional de Juventud? Sí, por supuesto, es un esfuerzo articulado para poder justamente posicionar los derechos de la juventud y buscar esas reivindicaciones. Más que todo, se plasmó para poder canalizar, evaluar y poner sobre la mesa acciones que permitieran la vivencia de los derechos humanos de las juventudes. Y se ha orientado a través de la lucha, ¿verdad?, de el posicionamiento, de aprobación de la ley, de la política nacional de la juventud, pero que no ha pasado a la vida, ¿verdad?, a la vida legislativa. Por otro lado, también el poder comprender que quién es el que viene a constituirse en violador de derechos humanos. Esto es algo que es como que un concepto clave dentro del mundo de los derechos humanos, y es que se convierte en violador de derechos humanos por acción o por omisión, sí, en este caso por hacer lo que no le compete o por no hacer lo que le compete a todo funcionario o trabajador público, ¿verdad? Todo funcionario o trabajador de alguna institución pública. Y entonces, ¿a dónde se va a referir esa denuncia? ¿Sí? ¿Cómo vamos a activar ese sistema de denuncia? Y ese sistema de denuncia, si bien es cierto en algún momento, por algún caso paradigmático, por alguna incidencia en redes sociales,
se toma de oficio, pero efectivamente quienes van a activar ese sistema de justicia a través de la denuncia respectiva somos cada uno de nosotros como personas. Y para ello tenemos que conocer, ¿verdad?, que el Estado se creó justamente para darle vida a los derechos humanos, para regular esa interacción en la sociedad, para estructurarse como tal, para orientar el presupuesto, pero en favor del bien común, en favor de efectivizar los derechos humanos de cada uno de nosotros como población. Y entonces, lo importante que es el poder tener esa participación plena dentro de lo que es la auditoría social que pueden desarrollar los jóvenes, y esa auditoría social que va desde esa participación con criterio y juicio crítico, ¿verdad? De esa participación que me va a permitir a mí el poder identificar dónde hay violentaciones a derechos humanos y dónde y cómo canalizarlas o orientarlas. Y si en algún momento pues el sistema nacional no responde a esas necesidades, sino al contrario, me evidencia como parte de ese grupo que está vulnerabilizado por la misma sociedad, como pasa en el caso de Guatemala, que los defensores de derechos humanos tristemente han sido pues satanizados, encarcelados, perseguidos, tachados, ¿verdad? Entonces está el sistema regional, ¿verdad?, al cual podemos acceder, o está el sistema de Naciones Unidas. Y lo importante del Observatorio Nacional de la Juventud es no solo poder canalizar y orientar y organizar y orquestar la participación de las juventudes, sino fortalecerlas. Porque en Guatemala hay diferentes organizaciones de jóvenes que trabajan diferentes áreas y para empoderar a los jóvenes, pero también más que todo se ha visto la necesidad de que exista ese recurso desde el aparato estatal, porque hay una evidente violentación a sus derechos humanos en el sentido que no se están atendiendo sus necesidades. Y entonces una necesidad es esa política que lleve justamente programas, que atienda necesidades, que establezca presupuestos y todo lo que ella conlleva a un cambio sustancial de esas juventudes. Ok, no, genial, genial. En realidad, el desarrollo integral de la juventud parece que sigue siendo algo secundario para los estados, al igual que los derechos humanos. Algo que quieren decir, sí lo hacemos, pero en la praxis no sucede. Y no quiero decir que sea el caso o que sea algo exclusivo en Centroamérica. Yo desde la Asamblea me he dado cuenta de otro montón de lugares a nivel mundial en los cuales es como, sí, no, se respeta a la juventud y sus derechos y su desarrollo, pero no sucede en la realidad. Bueno, no sé si Valentina tenga algo. No, de momento no. Algo que quiero retomar es, bueno, esto de violador de derechos humanos a los funcionarios públicos por no hacer lo que les compete, que me parece muy interesante porque, bueno, acá en Costa Rica tenemos el principio de legalidad, que es el artículo 11 de la Constitución, si mal no recuerdo, que dice que los funcionarios son depositarios de la ley, de la autoridad, y que no pueden arrogarse facultades que no les compete, o sea, no pueden hacer cosas que no les toca. Entonces, ahí siento yo que con este tema de violador de derechos humanos se resignifica el que es ser un funcionario público y se le da un peso de una conciencia moral, no moral, una conciencia de derechos humanos en realidad a lo que es la función pública, porque creo que acá en Costa Rica se nos ha olvidado y se le ha olvidado al funcionario público en general cuál es el deber ser de sus acciones y de sus labores, por otro montón de temas que tal vez no competen en ese momento, pero es algo que quiero mencionar porque hoy en día es una necesidad que los funcionarios públicos en Costa Rica recuerden su responsabilidad con la ciudadanía y de forma más específica con la juventud. Pero nada más quería hacer esa nota al pie. Yo agradezco muchísimo, Carol, todo lo que nos has dicho. He tomado un montón de notas, sé que quienes nos escuchan también han tomado un montón de notas. Ahorita probablemente cuando terminemos este programa voy a pasar un buen rato leyendo en internet e investigando más porque me parece impresionante realmente cómo la perspectiva y la idea de derechos humanos se está metiendo mucho en la administración pública ya en Guatemala
y cómo es un recurso constante para la elaboración de justicia como tal. Entonces, eso es lo que voy a decir. De verdad estoy muy, muy agradecido. Me gustaría pedirles a nuestros dos invitados que por favor nos den un mensaje para los jóvenes, para las juventudes de acá de Costa Rica, en lo que gusten, en una motivación. Yo personalmente siempre digo que nosotros somos la generación del cambio, y realmente la juventud acá en Costa Rica ya no es la generación del futuro, es la actualidad. Y bueno, allá en Guatemala también el 60% de la población, mencionabas, ¿verdad, Carol?, es persona joven. Entonces, somos el presente y se sigue tratando de invisibilizar en los espacios. Entonces yo quiero que ustedes le digan a nuestros radioescuchas cómo incidir, o algo desde sus vivencias, qué hacer para poder involucrarse, para poder decir, voy a salir a cambiar mi realidad y la realidad de otras personas. No sé si, Carol, tú primero, adelante. Pues muchas gracias, ¿verdad? Siempre a nuestro amigo Braulio, que fue el enlace para esta especial oportunidad. Y bueno, las juventudes son justamente la esperanza de esta especie. Son la esperanza que tenemos. Sobre todo vemos en el contexto de la pandemia lo importante que es que retomemos algo tan vital que ha dado vida a todos los derechos humanos que conocemos, que son esos valores que se constituyeron en principios y que dieron vida a toda la gama de derechos humanos que hoy vemos en los diferentes instrumentos. Es importantísimo que los jóvenes vean que tienen pues esa capacidad necesaria para hacerse cargo de lo que sea, de lo que en algún momento sea su sueño, que ellos son los responsables de darles vida y hacerles realidad. Yo tenía la oportunidad también de compartir cabinas con el gerente de marketing de la Asociación Nacional de Gerentes de Guatemala, un jovencito, y este jovencito nos decía que acá más del 80% de los negocios habían fracasado por una mala estrategia. Y entonces yo le decía, hey, ¿cómo es eso? Y me decía, mira, hay muchos jóvenes que están manejando como gerentes a través de las diferentes plataformas, negocios desde Guatemala con 500 personas trabajadoras en la India. Y él decía, ¿y cómo eso es posible? A lo que voy es que estamos en un momento de la humanidad en que la juventud tiene muchas grandes ventajas desde la tecnología. Y por supuesto que debemos de permitir estos espacios intergeneracionales de enriquecimiento y fortalecimiento. Pero más que todo, yo creo que también es un momento como de rehumanizarnos, y esto nos lo va a permitir nuestra conciencia como humanidad. Y por supuesto, el hecho de saber que la juventud, pues el límite nos lo ponemos única y exclusivamente nosotros. Particularmente creo en esas juventudes. Creo que todo esto que está pasando nos está dejando una lección de humanidad, en donde tenemos que pensar en ese principio de solidaridad que habla no solo del compromiso que tengo yo conmigo misma, yo con mi país, con mi familia, con mi sociedad, pero yo con mi planeta y con mi generación, y el compromiso de generación hacia la futura generación. Y entonces esta situación que nos está permitiendo que la podamos aprovechar justamente, ¿verdad?, para sentar un legado no solo para mí, sino para todos los demás. Y las juventudes, pues, en la medida en que tomemos esas armas, porque la información es poder, pero derechos humanos es poder para poder ser nosotros responsables de nuestro raciocinio como personas no solo pensantes, sino personas racionales, personas que tenemos la capacidad de reaprendernos, reposicionarnos y sacar lo mejor de nosotros versus todo lo que estamos viviendo y combatiendo, que es lo peor de la humanidad, que es la ambición, que es la arbitrariedad, el abuso de poder, la impunidad. Pero la juventud tiene esa ventaja hoy en día de poder posicionarse a través de esas diferentes habilidades. Así que creemos en ustedes y esperamos lo mejor de ustedes, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a usted, Carol, y muchas gracias por esas palabras. Para no matar el momento, quiero ya de una vez darle las palabras, el micrófono a Braulio, porque
La motivación está aquí a tope y quiero que continúe. Braulio, todo tuyo. Claro, gracias, Tomás. En el siglo XIX y siglo XX, el Imperio Británico hizo una inversión inmensa en los pueblos de África, en varios pueblos de África, para prevenir la deforestación cada vez mayor. Después de millones de libras esterlinas, en muchos sitios no se vieron resultados. Y a la hora de investigar qué fue lo que pasó, se encontró que muchas personas tenían en su mente este concepto, y era que lo único que tenían era tierra. Entonces, ¿por qué la iban a cuidar si tienen de sobra? En otras palabras, no estaban pensando en futuro. Jóvenes, el futuro les pertenece a ustedes. Y el futuro de un ciudadano en África es tan futuro como el suyo aquí en Costa Rica. Entonces, no cedamos a las tentaciones de vernos como el único, como solo yo y mi burbuja. No cedamos a esa tentación, a la tentación de que yo estoy bien y este es mi universo y lo demás se desmorona y lo que importa es mi coche nuevo y mi apartamento y conseguir mi título y mi puesto de trabajo. No cedan a esa tentación. El futuro, repito, está en sus manos y ese futuro va a ser tan brillante como el que ustedes construyan. Y los problemas que estamos teniendo ahorita es responsabilidad de nosotros porque fuimos jóvenes con ustedes y tal vez no hicimos lo que teníamos que hacer. No copien nuestros pecados, sino evolucionen. No llamo a una revolución, sino a una evolución positiva de la juventud hacia una sociedad más digna, más justa, más responsable y más tolerante. Entonces, yo creo en la juventud al igual que Carol, por eso estoy aquí. Creo plenamente en ustedes, sé que lo vamos a conseguir. Entonces, muchas gracias, Valentina. De nuevo, repito, me encantó verte. Tomás, otra vez por invitarnos a este programa, pero sobre todo a Carol por explicarnos todo su bagaje y contarnos acerca de su experiencia y su disposición, ¿verdad?, para compartir con nosotros desde su ciudad natal allá en Guatemala. Pues muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes dos. Bueno, Valentina, no sé si querrás decir algo. No, nada más agradecer de verdad este espacio, demasiado, o sea, aprendí demasiado, de verdad. Yo también tomé un montón de apuntes y siento que así como Tomás y yo aprendimos demasiado, a los que nos escuchan también van a estar encantados con todo el contenido del programa. Y no, muchísimas gracias a Carol y a Braulio y a Tomás también. Bueno, me suscribo totalmente a las palabras de Valentina y de Braulio para agradecerte a ti, Carol. De verdad estoy muy contento y me alegra mucho que podamos compartir de esta forma. Es interesante que después de toda esta situación de crisis de salud mundial y de confinamiento y de pandemia y cuarentenas, estamos haciendo este tipo de enlaces a nivel internacional y es cuando más estamos, siento yo, concientizándonos y rehumanizándonos, como tú dices, Carlos. Dejamos de pensar en el yo único, como decía Braulio, ¿verdad? Entonces, solamente quiero decir eso, quiero agradecerles mucho, ¿verdad? Estoy muy contento porque siento que este programa no es lo que Valentina y yo y los compañeros de producción y postproducción digamos, es también lo que las personas que nos escuchan aprenden de ustedes, de quienes han dado esa lucha y cómo nos inspiran para seguir dando esas luchas. El programa ya debemos ir terminando. De hecho, ya vamos a terminar. Quiero de verdad nada más agradecer para finalizar a la Fundación Ciudades de Libertad, a vos, Carol, de nuevo, otra vez. No hay suficientes agradecimientos. A Braulio por hacer el enlace y por siempre acompañarnos y darnos esta motivación a las juventudes. A Valentina, que siempre está acá colaborando y trabajando. Y no solamente a eso, a todo el equipo de Derecho al Cambio, que ha estado ahí haciendo la producción y audio y todo el tema de preproducción. Este ha sido el programa de hoy. Espero les guste a ustedes, compañeros y compañeras radioescuchas. Derecho al Cambio se
En Derecho al Cambio estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo el programa y síganos acompañando porque el proyecto sigue y seguimos con ganas y con cosas cada vez más y más interesantes. Entonces, espérennos las próximas semanas. Chao. Escuchaste Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos. Gracias por sintonizarnos y le esperamos en el siguiente programa.